La agenda económica PM de este jueves muestra que sigue el debate luego de la idea de la Sociedad Nacional de Agricultura de regularizar a migrantes, pensando por supuesto en el trabajo de temporada de cosecha. Bueno, el presidente Boric, en medio de su viaje en Nueva York, también se refirió al tema. Veamos qué fue lo que dijo el primer mandatario. En esto funcionó sobre principios. El trabajo tiene que ser digno, se tienen que respetar los derechos laborales, los derechos humanos. Y lo que hemos dicho también, y esto se tiene que equilibrar, es que en términos generales Chile no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular. Y de hecho, cuando nosotros asumimos, las fronteras estaban totalmente desbordadas. Una de las cosas que hemos hecho es poner orden en las fronteras. Entonces, es una propuesta que habría que ver sus detalles. Por ahora no está en los planes del gobierno innovar en esta materia, pero vamos a acoger siempre de manera constructiva lo que plantea la SNA, porque ha tenido un rol muy, nuevamente, constructivo, no con el gobierno, sino con el campo y con el desarrollo de la industria nacional. A mí me parece que el mensaje del presidente Boric es bastante claro. No está pidiendo exactamente lo que está solicitando la SNA. De hecho, él fue mucho más drástico en decir que no se puede recibir a más migrantes. Esa, al menos, la frase que me llamó y que más rescato del presidente Boric. Bueno, en un seminario precisamente del agro este jueves, la presidenta de la CPC no es que haya apoyado tampoco directamente la propuesta de la SNA, pero sí da a entender que las cuotas de migrantes en algunas zonas productivas son bajas y que tienen que actualizarse. Hay propuestas en materia de seguros para también reducir los costos de contratación, de fomento a la formalidad, como es la PGU diferenciada, y también de las restricciones que hoy día existen en la ley actual en cuanto a migrantes. Tenemos todavía cuotas de participación de migrantes en las actividades productivas que hablan de un país de hace 40 años atrás y no de la realidad chilena actual. Acá no son proyectos de ley que van a demorar 5 años, hay muchas cosas que son de gestión. Nos hemos juntado con los distintos ministerios sectoriales, o sea, Economía, Trabajo, Medio Ambiente y Hacienda, tratando de empujar esta agenda, también con los partidos políticos y con los parlamentarios, porque creemos que esto hay que generar conciencia. No da lo mismo un país que progresa que un país que está estancado. Uno que fue directamente favorable a la idea de la Sociedad Nacional de Agricultura fue el ex ministro del ramo, Esteban Valenzuela. Veamos qué fue lo que dijo en conversación con CNN Chile esta mañana. ¿Coincide usted con la visión que ha planteado Antonio Walker? Total y absolutamente. Recordemos que en la agricultura, el año 2024 y también en el primer semestre de este año, el sector más dinámico de la economía chilena. Y un factor clave que tiene que ver con el envejecimiento de la población rural, la bajísima natalidad de las chilenos y los chilenos, y eso hace que sea estratégico este elemento. Somos el principal exportador de fruta del hemisferio sur y del hemisferio norte, y por tanto esto es hablar con la verdad. Estuve viendo la reacción de distintos candidatos presidenciales y quienes mantienen estos discursos de populismo extremista, de poner minas en la frontera, de no permitir ningún tipo de regularización, es muy irresponsable. Bueno, una persona que ocupó su mismo cargo, Luis Mayol, y que también fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, adhirió al pedido de Antonio Walker de regularizar migrantes para que con visa temporal de trabajo precisamente vayan a las faenas del agro. Un tema que sin duda va a seguir tomándose la agenda económica, política y yo creo que también presidencial por algún tiempo. Cambiamos de tema porque, sobre todo el miércoles, el cobre subió casi 4%. Y esto por que se contabilizaron 2 muertos y 5 personas desaparecidas en un accidente que ocurrió el 8 de septiembre. El punto es que fue en la mina de cobre, la segunda de mayor producción en el mundo, que es Grasberg, en Indonesia. Y bueno, si bien volvió a subir el cobre este jueves, aunque bajó levemente al final de la jornada, se calcula que la producción mundial de cobre va a ser bastante menor debido a este accidente porque la mina no va a funcionar
a plena capacidad se calcula que en al menos un año, tal como lo explica Pilar Gutiérrez. Es la segunda mina de cobre más grande del mundo solo después de Escondida. Grasberg, operada en conjunto por Freeport-McMoRan y el holding minero del gobierno de Indonesia, produce 800.000 toneladas del metal rojo al año. De ahí que la detención en su actividad por un accidente generó una fuerte reacción del mercado. El precio del cobre llegó a subir 4% el miércoles. Cualquier interrupción en esta mina son muy relevantes para el mercado del cobre. La producción en este año 2025, desde el accidente que fue el 8 de septiembre, no va a estar presente. La mina va a estar detenida, lo que significa alrededor de un tercio de la producción del año, en menos, ¿no? Estamos hablando del orden de más de 200.000 toneladas de cobre menos por este motivo. El 8 de septiembre se produjo una luz de barro en la mina que dejó 2 fallecidos y 5 desaparecidos, llevando a suspender la actividad. La empresa controladora adelanta que no esperan retomar condiciones normales de operación hasta 2027. Las expectativas de menor producción han empujado al alza el valor del metal rojo, en torno a $4,75 la libra. Al quedar el mercado más estrecho y en un déficit de oferta, cualquier evento que ocurra este último trimestre, una demanda mayor que la esperada por parte de China, un crecimiento de los autos eléctricos mayor al esperado en el mundo, o incluso una interrupción de la producción de algún otro oferente, va a generar un alza mayor en el mercado y una mayor volatilidad. En 2026, la producción de Grasberg podría ser 35% menor a las estimaciones previas al incidente, según informó Freeport-McMoRan, que también posee operaciones en Chile en el Abra, con 51% de la propiedad. El accidente en Indonesia se suma a lo ocurrido en la mina El Teniente a finales de julio, que también tuvo efectos sobre la producción y generó vaivenes en el precio del cobre. Lamentablemente, efectivamente, este año hemos tenido algunos accidentes importantes. Evidentemente que esto significa de que hay un impacto en la producción de cobre. Hemos visto parte de eso reflejado en el precio. Por lo tanto, en un mercado del cobre que tiene en general una estrechez en su oferta, esto va a significar una restricción adicional. Pero el impacto y la medida todavía es temprano poder determinarlo. Y es que este tipo de accidentes no solo afectan a las empresas que detienen su producción. Hacia adelante, los expertos coinciden en que el efecto de Grasberg mantendrá el precio del metal rojo cercano a los valores actuales o incluso podría seguir subiendo. El cobre podría seguir mostrando volatilidad en el corto plazo, con un sesgo alcista en su precio, mientras no se normalice la producción en Grasberg. Pero el techo de precios dependerá de cómo se equilibre esa menor oferta con la evolución de la demanda en los principales centros industriales y económicos del mundo. A pesar de la preocupación que genera el suministro mundial del metal rojo, hay un aspecto positivo para Chile. Si el precio del cobre se mantiene elevado, eso puede beneficiar las arcas fiscales del país en medio de la conocida y seria estrechez fiscal. El próximo miércoles 1 de octubre vamos a conocer el IMASEC de agosto. Bueno, ya hay un dato que van a utilizar los analistas para proyectar qué es lo que informaría el Banco Central. El comercio, estas son las ventas presenciales de la región metropolitana, subió levemente más que en julio. Por eso hablamos de que se aceleró en el octavo mes del año. Veamos cómo fueron los últimos registros, esto es de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, y reitero, estas son las ventas presenciales en la región metropolitana. En enero fue un crecimiento de 3,7%, febrero cayó bastante, 3,3%, 2,9% de crecimiento en marzo, 3,6% en abril, 2,9% en mayo, junio 2,5%, julio 1,3% y en agosto fue 3,7%. De esta manera se iguala el mejor registro de la temporada con enero. Ahí está entonces, 3,7% subieron anual las ventas de comercio en agosto en la región metropolitana. Primer insumo para el IMASEC de agosto que vamos a conocer, como les decía, el próximo miércoles 8:30 de la mañana. Al final de Agenda Económica AM, Sebastián Aguirre les dirá cuál es la cifra del Banco Central. Hacemos la pausa en el programa y al regreso vamos a tener una interesante conversación con la economista Andrea Togman, economista jefe de Quiñenco, respecto a una convocatoria que hizo la Fundación Carlos Vidal Espantoso a gerentes generales de empresas con propuestas
para mejorar la forma de trabajar en Chile. Y no hay ninguna sorpresa en la primera medida y que es la más importante en muchos indicadores, subir la productividad. ¿Por qué? Lo vemos al regreso. Como yo les he contado antes, durante este año, se cumplen 25 años de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Nosotros en Agenda Económica de CNN Chile tenemos una relación de hace algunos años con esa fundación. Y este viernes 3 de octubre se desarrolla el Congreso de Relaciones Laborales, una apuesta inteligente, precisamente para conmemorar el cuarto siglo de la fundación. Y para este congreso se llamó a una mesa de gerentes generales con un objetivo claro: propuestas para mejorar la forma de trabajar en nuestro país. Y una de las conclusiones principales, o lejos la principal, es que hay que subir la productividad para pensar en todas otras cosas positivas para trabajar mejor acá en Chile. La persona que moderó esta mesa de gerentes generales es la economista jefe de Quiñenco y consejera de Sofofa, Andrea Tocman, a quien le agradezco por estar con nosotros. Bienvenida al programa, Andrea. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. A ver, acá tuvieron a gerentes generales de Antofagasta Mineral, CCU, Elecmetal, Banco Falabella, BUC, Copec, Lipigas, Coca-Cola Andina, Sodimac, EnerX, pero no solamente esto se basa en cómo tienen que mejorar el trabajo las grandes empresas, sino que en general, y todas estas personas han tenido experiencia en empresas de distintos tamaños. Tienen experiencia directa, porque llegaron ahí porque han tenido experiencia previa, tienen experiencia desde el puesto en el cual están actualmente, porque la relación con empresas más chicas es constante. O sea, tus proveedores son muchos y hay de distintos tamaños, con distintas dificultades. Entonces, el ejercicio que hicimos, que nos convocaron a principio de año, fue aprovechando esta experiencia y el camino recorrido de estas empresas que han ganado el premio de relaciones laborales virtuosas, digamos, identificar en este momento actual, que es un momento bien particular, porque estamos, ¿no es cierto?, en un momento de bajo crecimiento, con poca creación de empleo o estancamiento de productividad, algo de fragmentación política. En este contexto, con cambios estructurales importantes, tecnológicos, demográficos, ambientales, ¿cuáles serían los grandes desafíos que están enfrentando ellos, pero también los que ven que están enfrentando otras empresas en el país? Y el número uno que ustedes detectaron y que tiene muchas aristas es subir la productividad, algo que se viene diciendo hace más o menos 20 años en nuestro país. Sí, el tema de la productividad salió desde la primera reunión en adelante, y luego incluso en los siguientes desafíos se nos mezclaba. Entonces nosotros identificamos 4. El principal, el que más tiempo le hemos dedicado y el que yo creo además todos están de acuerdo, tiene que ver con una productividad que no crece desde hace bastante tiempo en Chile. Entonces hay un reconocimiento de que hay un problema de crecimiento en Chile. Ese crecimiento depende siempre de los economistas llamamos transpiración, es decir, cuánto trabajo duro le pones, cuánto capital le pones, pero sobre todo cuánto mejora la forma de hacer las cosas con los mismos insumos. Eso es lo que no hemos logrado mejorar, y que la base está en el corazón de lo que es la fundación, que es el trabajo, es la persona como componente esencial de la empresa. A veces erradamente uno puede asociar productividad a simplemente buscar mejores resultados. Tú mismo lo decías, con los elementos que tenemos ahora, hacer más y mejor con lo mismo. Pero es mucho más que eso, y por eso se lo mencionaron tanto, y de hecho tiene mucha relación con los otros aspectos importantes que ustedes hablaban. Tener un capital humano, es decir, que las personas tengamos nuestros conocimientos actualizados, calidad de vida de los trabajadores, y también actualizarnos a la situación demográfica, es decir, cada vez personas de mayor edad que siguen activas y que necesitan estar empleadas. Pero ¿por qué la productividad es mucho más que mejorar los números? La productividad efectivamente es una condición necesaria para que una empresa se mantenga
competitiva, pueda seguir creciendo y generando los números que tú me dices. Pero es también una condición necesaria para que las condiciones de los trabajadores mejoren, para que haya alzas en las compensaciones, para que las trayectorias laborales sean positivas y ascendentes. Entonces, es difícil separarlo. Normalmente hay una caricatura, ¿no es cierto?, de una habla de productividad y te dicen precarización. Hablas de trabajo y te dices es una carga, es como yo tengo que trabajar. Y yo creo que lo que hemos aprendido con estos 25 años de la Fundación, y obviamente toda la experiencia internacional, es que las relaciones laborales de excelencia hacen que productividad y condiciones laborales vayan juntas y ambos ganan. ¿Por qué crees que dicen que productividad es precarización? ¿Porque te piden trabajar más intensamente el mismo número de horas? Esa es la caricatura. La caricatura es cuando uno habla de productividad, lo que van a hacer es que te van a explotar y por lo tanto te van a seguir pagando lo mismo, pero vaya a tener que hacer la pega de varios otros más que en teoría los despediste, ¿no es cierto? O en el fondo es una malentendida eficiencia. Cortamos costos y aprovechamos al trabajador sin darle reconocimiento, participación y oportunidades de mejora, que son la base del aumento de productividad. El aumento de productividad no va a ocurrir si no ocurre a través de mejoras en capital humano. Y es precisamente el segundo punto que ustedes destacan, mantener un capital humano actualizado, con conocimientos, con estudios, con capacitaciones, por ejemplo, en inteligencia artificial y digitalización. Eso hay que ir también quizás antes de pensar en subir la productividad, o puedo estar viéndolo de manera errada. Es que no hay forma de subir la productividad en forma permanente si no es actualizando las capacidades de los trabajadores. Lo que yo tengo que hacer constantemente es estar aprendiendo, porque además es un mundo que está moviéndose de forma muy rápida con la tecnología, como dices tú, pero también con los cambios demográficos, con lo que espera la sociedad de las empresas y con lo que requieren las empresas para mantenerse competitivos. O sea, si no vas adaptando las capacidades del talento, que es tu principal activo, difícilmente te vas a ir adaptando a un contexto que es muy incierto y tremendamente volátil. Y eso es estudios de posgrados, capacitaciones a veces de una semana, incluso a uno le ofrecen un curso de un par de horas sobre cómo ocupar herramientas digitales. ¿Todas esas son válidas aspectos para mantener un capital humano actualizado? Todo eso es válido. La gracia es encontrar cuál de esos es pertinente para cada persona en particular. Y ahí hay mucha evidencia más nueva que te ayuda a tratar de, y la tecnología te ayuda a tratar de encontrar lo que tú necesitas en tu contexto, con lo que tú traes y con lo que necesita la empresa. En vez de mandarme a mí a hacer de nuevo a estudiar economía, porque claro, me gradué hace muchos años y probablemente han cambiado los cursos, lo ideal es que alguien me haga un scan y me diga, ¿sabéis qué? Esto que tú estudiaste hoy día ya no existe y necesitamos actualizarlo. Te voy a dar un módulo específico. O a lo mejor, ¿sabéis qué? Yo, después de mucho tiempo, me doy cuenta de que lo hacís súper bien en la tele y entonces te vamos a capacitar porque esa va a ser tu nueva beta. No necesito aprender todo de nuevo, voy a encontrar mi espacio y eso es una forma mucho más rápida de ponerte al día y de mejorar tu trayectoria hacia adelante. Porque hay un conflicto, ¿no es cierto?, entre tratar de tener los números buenos en las empresas a cortísimo plazo con esto otro que puede tomar un poquito más de tiempo. Tienes que tratar de hacer las dos cosas en paralelo. Tienen entonces que la empresa permitir los espacios y también facilitar recursos para esto, porque de hecho en los últimos años han habido muchos estudios que indican cuán rentable es hacer un MBA, cuán rentable es salir a estudiar al extranjero, o las empresas mismas pueden decir, incluso creo que hay cláusulas. Ok, yo te pago un estudio afuera, pero te tienes que quedar acá 6 años como mínimo. Fuera de eso, las empresas tienen que facilitar recursos de tiempo, de dinero para poder hacer esas capacitaciones. Sí, yo no diría que tienen, porque suena como una obligación costosa. Y la verdad es que esto, el punto completo del círculo de diálogo que hicimos, y que además coincide con los diálogos de los gerentes
de personas y de sindicatos, es que esta es justo la hebra en la cual todos nos beneficiamos, empresa y trabajadores. Entonces, no es que yo tenga, es que yo quiero, porque veo que esa es la avenida en que me permite a mí cumplir con todos mis roles, donde pensándolo desde la perspectiva de las relaciones laborales es un rol muy amplio y abarca a las personas, que es la base de tu negocio. Voy a hacer nuevamente la pregunta. Tiene que ser algo combinado entre el deseo de la empresa y también el deseo personal de uno ser mejor, de uno querer trabajar mejor, no Sin solamente porque me lo pide mi empleador, sino porque así yo tengo mejores oportunidades de que me vaya mejor, no solamente en mi actual lugar, sino que buscar otras posiciones. Es decir, tiene que ser un deseo como de dos vías, propio y del lugar donde estoy. De todas maneras. Y la otra reflexión que uno puede hacer con respecto a lo que tú dices es que, volviendo al contexto, en este contexto donde todo está cambiando muy rápido, a lo mejor hay que pensar que tu deseo puede no ser necesariamente en la empresa que estás hoy día, y tú puedes encontrar una trayectoria mucho mejor moviéndote entre una empresa y otra, o a lo mejor yéndote a emprender. Y eso tiene que estar, de alguna forma, permitir un dinamismo necesario que no se logra si no es con una participación del Estado. Entonces aquí, y lo decimos también un par de veces, hay la asociación público-privada con la academia, es súper relevante, porque es difícil que desde el Estado tú sepas cuáles son las demandas de habilidades de los trabajadores, que están cambiando constantemente. Desde la empresa es muy difícil a veces hacer todo tipo de capacitaciones necesarias, entonces necesitáis la colaboración de quienes saben de eso. Y además, muchas veces, lo óptimo es que haya movilidad. Eso es lo que te da la adaptabilidad del mercado laboral, que le da las proyecciones a las personas, pero también te permite a las empresas seguir competitivas. Andrea, ustedes también mencionan calidad de vida de los trabajadores. ¿Eso es solamente trabajar menos, tener más horas libres? Hablamos mucho de la ley de 40 horas. ¿Qué otros aspectos ustedes determinaron como importantes para que mejore la calidad de vida de los trabajadores? O sea, la conciliación, que sería lo que estábamos hablando, sin duda es importante. Tener la oportunidad de trabajar es súper importante, ¿cierto? Y las restricciones que hay, algunas por temas más bien de sesgos, de sesgo de discriminación, de no contratar mayores de 55 o mujeres que tienen, que uno, no solo el costo de la sala cuna, sino que uno supone que van a ser menos comprometidas. Todo eso afecta en tu capacidad de ir generando espacios para desarrollo personal, profesional, social y cultural del país. Tiene que ver con una cosa bastante amplia de desarrollo completo, y muchas veces no son habilidades súper, ultra técnicas y específicas. Habilidades blandas es lo que más se demanda, y eso lo puedes transferir a cualquier otro tipo de trabajo. Andrea Tognoan, economista jefe de Quiñenco y también consejera de Sofofa, permanente colaboradora de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Gracias por estar con nosotros en la Agenda Económica, y también estarás en el Congreso del 3 de octubre, precisamente entregando los mismos resultados que estamos conversando hoy día, propuestas más que resultados. Muchas gracias por estar acá. Quedan todos invitados porque es gratuito, así que inscríbanse. Exactamente. De hecho, Agenda Económica tendrá un especial ese viernes 3 de octubre, con estos temas que estamos hablando acá en los 25 años de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Reitero, el Congreso de Relaciones Laborales, una apuesta inteligente. Gracias por acompañarnos. Sigan acá en CNN Chile.